En un video anterior, revisamos el Código Penal argentino para identificar en qué circunstancias se justifica matar a una persona en legítima defensa. Lo más deseable, obviamente, es no tener que llegar a esto, que debería ser siempre nuestro último recurso. A lo que deberíamos tratar de aspirar, en principio, es ahuyentar al delincuente, o, si el riesgo lo amerita, a efectuar lo que se conoce como detención ciudadana o arresto ciudadano. En este video vamos a examinar en qué circunstancias puede una persona privar legítimamente a otra de su libertad. La información que buscamos la vamos a encontrar en lo que se conoce como el Código Procesal Penal. Mientras que el Código Penal es un compendio de delitos y sus respectivas penas, el Código Procesal Penal detalla los procedimientos según los cuales las fuerzas de seguridad y la justicia investigan, identifican y, llegado el caso, sancionan las conductas que constituyen delitos. Básicamente un manual de procedimiento. Existe uno nacional, uno que compete a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno por cada provincia. Lo que vamos a tratar es común a todos ellos. El nacional consta de 5 libros, divididos a su vez en títulos. A nosotros nos va a interesar el libro 2, llamado Instrucción, y su cuarto título, que refiere a la situación del imputado. Este título abarca en total 54 artículos agrupados en 7 capítulos. El primer capítulo, que refiere a la presentación y comparecencia del imputado, nos detalla distintos caminos por los que éste termina a disposición de la justicia, ya sea porque se presenta de forma espontánea o porque fue puesto bajo arresto tras haber sido detenido. Existen 2 tipos de detención, aquella que requiere una orden judicial y aquella que no. En el primer caso, las fuerzas de seguridad no pueden actuar hasta recibir la orden del juez. En el segundo, pueden y deben hacerlo de forma inmediata. Hago hincapié en el deben porque una diferencia fundamental entre las fuerzas de seguridad y las personas que no pertenecen a ellas, denominadas particulares, es que, mientras que las fuerzas de seguridad están obligadas a intervenir o de lo contrario enfrentar consecuencias legales si se comprueba su falta de acción, los particulares simplemente están habilitados a efectuar detenciones, pero bajo ningún concepto están obligados a hacerlo. Ignorar un hecho delictivo y no intervenir no tiene ninguna consecuencia legal para los particulares y no se considera, por ejemplo, abandono de persona, porque nadie está obligado por ley a socorrer a otra persona si dicha acción representa un riesgo para la salud de uno, como es en el caso de tener que enfrentar a un delincuente para asistir a alguien. Habiendo aclarado esto, veamos entonces cuáles son concretamente las situaciones en las cuales un particular puede, si lo desea, practicar un arresto ciudadano. Previamente mencionamos que las fuerzas de seguridad pueden llevar a cabo detenciones por orden judicial o en determinados casos sin orden judicial. ¿Cuáles son estos casos? El artículo 284 los detalla. Al que intentar un delito de acción pública reprimido con pena privativa de la libertad en el momento de disponerse a cometerlo, al que fugare, estando legalmente detenido, a la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación, y a quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de la libertad. El artículo finaliza aclarando que si la acción de un delito depende de instancia privada, se pone entonces en aviso a quien pueda promoverla, y si éste no presenta denuncia alguna, entonces el detenido es puesto en libertad. ¿Por qué nos importa esto? Porque lógicamente las detenciones que un particular puede llevar a cabo entran en este grupo de las que no requieren orden judicial. Sin embargo, no en todos estos casos un particular puede intervenir. El artículo 287 nos dice que solo en los casos descritos en los incisos 1, 2 y 4 del artículo 284, los particulares están facultados a practicar la detención, debiendo entregar inmediatamente el detenido a la autoridad judicial o policial. ¿Qué situación queda excluida? Bueno, puesta en palabras más simples, si yo sospecho que alguien cometió un crimen, yo no puedo ir y detenerlo. Solo la policía puede hacerlo y solo si, como aclara el inciso, percibe que hay serios riesgos de fuga por parte del sospechoso o de que entorpezca la investigación. Habiendo aclarado eso, pasemos ahora a las situaciones descritas en los otros 3 incisos, es decir, aquellas en las cuales uno, como particular, sí puede intervenir. Una de ellas, descrita en el segundo inciso, no tiene mucha explicación. Cualquier persona que estaba detenida por la policía y se da a la fuga puede ser aprehendido por cualquier ciudadano. Esto aplica tanto para aquel que, ya sea que esté a pie o en un vehículo, desoye la orden de alto de la policía y se escapa, dando inicio a una persecución, como aquel que estando detenido, ya sea en la calle o en una comisaría o centro penitenciario, se escapa. A estos individuos se los denomina prófugos o fugitivos. Los otros incisos hacen referencia a lo mismo, al delito in flagranti. ¿Y qué es la flagrancia? Bueno, su definición la encontramos en el artículo 285 y hace referencia a sorprender a una persona a punto de cometer un delito mientras lo está cometiendo o escapando inmediatamente después de haberlo cometido. Es decir, son situaciones en las cuales no cabe duda la culpabilidad del delincuente, porque quien pretende llevar a cabo la detención presencia en primera persona cómo se está cometiendo, se está por cometer o se acaba de cometer un delito. A esta altura podemos entender en qué situaciones podemos intervenir como particulares, en aquellas en las que nos consta la culpabilidad de quien queremos aprehender. Quizás muchos estén preguntándose qué pasa si, por ejemplo, alguien me robó, se escapó y un día me lo vuelvo a cruzar. Obviamente yo sé que esa persona es culpable, la conozco,
pero ya no puedo detenerla, ya no está en situación de flagrancia. Lo único que puedo hacer en casos así es dar aviso a la policía para que intervenga. Vamos a hacer una aclaración. Si leemos ambos incisos, vemos que ambos se refieren a delitos con pena privativa de la libertad. Esto quiere decir que no puedo detener a alguien que está cometiendo un delito cuya pena es únicamente el pago de una multa, como es el caso de contravenciones como por ejemplo violación de clausura, venta ilegal o ruidos molestos. Otra aclaración oportuna es la diferencia entre delitos de acción pública y de acción privada. Esto hace referencia a que algunos delitos no pueden imputarse a menos que la víctima haga una denuncia. Por ejemplo, si salvamos a una persona de ser abusada sexualmente, entregamos al abusador a la policía, pero la víctima se niega a efectuar una denuncia, el abusador entonces va a ser puesto en libertad. Es importante aclarar que si el abusador queda libre por falta de denuncia, no vamos a tener consecuencias legales, ya que la detención es válida, solo que la víctima se niega a dar inicio a la acción. Llegamos así al final de este video. Para cerrar, creo que está bueno hacer un par de aclaraciones. Primero, la importancia de la presencia de testigos, que puede llegar a ser fundamental para establecer la responsabilidad del delincuente que aprendimos. Por último, vale recordar que el daño que le provoquemos al delincuente debería ser apropiado a la situación y no deberíamos continuar lastimándolo una vez sometido. Excedernos en esto puede llegar a traernos serios problemas legales. Hasta el próximo video.